16 años de prisión es lo que la justicia dispuso para Luis Valdés por el asesinato de Manuel Mohamed, sucedido entre el 22 16 de julio, el día que desaparece, y el día que fue encontrado, 6 días después, ahí a la vera del río Tapia. La justicia está leyendo algo de lo que considera por qué se lo habría condenado a esta persona. Recordemos que habían pedido prisión perpetua y 20 años, pero bueno, finalmente la justicia decidió que le van a corresponder 16 años de prisión a esta persona que ustedes están viendo en estos momentos en imágenes. Si querés, bueno, vamos a continuar acá porque enseguida vamos a tratar de hablar con algunos de los familiares para ver qué es lo que opinan al respecto de la decisión de la justicia. Dale, Luis. Siguen hablando ahí de la justicia, escuchemos un poquito a ver qué es lo que dice. Sí, escuchamos el tribunal. Consecuentemente, con ello resulta que el señor Luis Carlos Valdés viene a juicio acusado por el siguiente hecho. En fecha 8 de julio de 2022, en hora de la tarde, Luis Carlos Valdés se dirigió por Ruta Nacional 9 hasta el kilómetro 1320, localidad de Calizán, en compañía del señor Manuel Mohamed, en el vehículo Fiat Cronos, patente AE519, SU, propiedad de Mohamed. Bajaron a la altura del río Tapia, pasando por debajo del puente y dirigiéndose entre 200 y 300 metros hacia él. Luis Carlos Valdés, aprovechándose de la confianza que le tenía el señor Mohamed y de la superioridad. Luis, enseguida vamos a volver con vos para cerrar un poquito lo que tiene que ver con este juicio, última audiencia, sentencia. Entonces, ha llamado la atención la cantidad de años por la que se lo ha condenado. Se esperaba o 20 años o prisión perpetua para Luis Carlos Valdés, único imputado en el marco del asesinato de Manuel Mohamed. Recordemos, había desaparecido el 8 de julio del año 2022. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 14 de ese mismo mes a orillas del río Tapia. Lo habían encontrado unos ciclistas que recorrían el lugar. Había sido asesinado de una pedrada en la cabeza. Había signos precisamente de su ADN y del ADN del imputado en esta piedra que ha sido considerada el arma homicida. Había muchas pruebas que lo condenaban a Luis Valdés, único imputado en el marco de este asesinato. También se lo había visto a través de las cámaras de seguridad manejando el automóvil de la víctima. Otras pruebas que tenían que ver con su condena, por ejemplo, el testimonio de su pareja, que había dicho que le había entregado una mochila con algunas pertenencias de la víctima. Todas las pruebas llevaban a un único imputado, que es Luis Carlos Valdés. Por eso la Fiscalía había pedido o 20 años o prisión perpetua. La Fiscalía pedía prisión perpetua. Terminaron dándole 16 años de prisión para el único imputado en el marco de este asesinato terrible. Por cierto, la familia de la víctima estaba pidiendo prisión perpetua. Vamos a ver qué es lo que comentan después de esta sentencia condenatoria. Allí vemos a los familiares. No estaría muy de acuerdo Guadalupe, la hija de Manuel Mohamed, que ha pedido abregado durante todo este tiempo por justicia para su padre. Recordemos un hecho ocurrido el 8 de julio del año 2022, cuando Manuel Mohamed había salido de su casa rumbo a la farmacia ubicada en San Martín al 200 a buscar remedios para su esposa enferma, para la mamá de esta mujer, de Guadalupe, que se encontraba enferma. Hacia esa farmacia nunca llegó y a partir de ese momento nada más se supo respecto del paradero de Manuel Mohamed. 8 días después se encuentra su cuerpo sin vida a la vera del río Tapia y todo lo que ya se sabe, todas las pruebas que apuntan a la condena de Luis Carlos Valdés. Condena que hoy tuvo sentencia en el marco de este tribunal penal, que lo ha condenado a 16 años de prisión por el homicidio de Manuel Mohamed. Vamos a volver entonces en un ratito nada más a los tribunales penales para escuchar las declaraciones, tanto de los familiares de la víctima de Manuel Mohamed, y vamos a ver si podemos tener también la palabra del condenado, del ya condenado a 16 años de prisión por el asesinato de Mohamed.